¿Sabes esa sensación cuando tu vida perfecta se convierte en una comedia de mal gusto, en la que tú eres la única que no recibió el guión? Pues déjame contarte cómo mi esposo, ese caballero de armadura oxidada llamado Roberto, decidió traer a su amante a vivir bajo mi techo, con la excusa más patética que he escuchado en mis 38 años de vida. Y créeme, he escuchado excusas que harían llorar a un comediante profesional, pero esta superó todas las expectativas de la estupidez humana. Todo comenzó un viernes por la noche, cuando Roberto llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que los hombres infieles usan como escudo. Ya sabes, esa mueca que dice: estoy a punto de decir algo monumentalmente estúpido, pero voy a pretender que es totalmente razonable. Me senté en el sofá de mi sala, en mi casa, heredada de mi abuela materna hace 7 años, y lo escuché pronunciar las palabras mágicas. «Cariño, tengo que pedirte un favor enorme», dijo con la voz temblorosa de quien sabe que está pisando terreno minado con zapatos de plomo. Resulta que su colega del trabajo, una tal Sofía, había perdido su apartamento. Supuestamente el propietario la había desalojado sin previo aviso, por renovaciones urgentes del edificio. «Qué conveniente», pensé, mientras mi detector interno de mentiras sonaba más fuerte que una alarma de incendios en una fábrica de petardos. Según Roberto, la pobre Sofía no tenía familiares en la ciudad. Sus amigas estaban todas de viaje, y los hoteles eran carísimos. Por supuesto, el único salvador posible en todo el universo era mi querido esposo, el caballero de la mesa redonda de los idiotas. Antes de continuar con esta historia que te prometo, terminará con justicia divina servida en bandeja de plata, déjame pedirte algo. Si esta historia te está resonando, si ya sientes esa deliciosa anticipación de venganza bien ejecutada, suscríbete al canal Lo que guarda el corazón. Aquí compartimos historias reales de personas que no se quedaron con los brazos cruzados ante la traición. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque me encanta saber que hay almas vengativas y justas en cada rincón del planeta. Pero volvamos a esa noche fatídica. Roberto continuó con su teatro, digno de premio a la peor actuación del año. Sofía era su secretaria, una profesional muy competente que había trabajado con él durante los últimos 8 meses. 8 meses, repitió, como si el tiempo fuera un certificado de inocencia. Necesitaba quedarse solo unos días, máximo 2 semanas, hasta que encontrara un nuevo lugar. Mi esposo me miraba con esos ojos de perro abandonado bajo la lluvia, esperando que yo dijera que sí, como la esposa comprensiva y tonta que él creía que era. En ese momento, querido espectador, tuve una revelación. Podía hacer 2 cosas: montar un escándalo, digno de telenovela mexicana de los 90, gritar, llorar y echarlos a ambos inmediatamente. O podía jugar el juego más largo, el juego inteligente, el juego que terminaría con ellos no solo fuera de mi casa, sino completamente destruidos. Elegí la opción 2, porque la venganza fría es un plato que se sirve con hielo ártico y una sonrisa de satisfacción. Así que respiré profundo, forcé mi mejor sonrisa de esposa comprensiva y dije las palabras que seguramente los hicieron sentir como si hubieran ganado la lotería. «Claro, cariño, no hay problema. Podemos ayudar a tu colega. Después de todo, para eso estamos, para ayudarnos entre todos». La cara de alivio de Roberto fue tan patética que casi me dio lástima. Casi, porque en mi mente ya estaba calculando cada movimiento, cada estrategia, cada trampa que iba a tender en las siguientes 2 semanas. Al día siguiente, un sábado soleado que parecía burlarse de mi situación, llegó ella. Sofía apareció en la puerta con 2 maletas grandes, un bolso de mano y una sonrisa que gritaba: «Gata que se comió al canario». Era exactamente el tipo de mujer que uno esperaría. 27 años, cabello largo y brillante, maquillaje perfecto, incluso un sábado por la mañana, y esa confianza arrogante de quien cree que ya ganó. La saludé con la calidez falsa de una actriz profesional. Le mostré la habitación de invitados que mi abuela había decorado con tanto amor, y le ofrecí toallas limpias y acceso completo a la cocina. Pero mientras les servía café recién hecho y croissants que había comprado esa mañana, mi cerebro ya estaba en modo operación militar. Observé cada gesto, cada mirada, cada microexpresión que intercambiaban. Y, amigo mío, déjame decirte
que la actuación de ellos era tan mala que hasta un niño de 5 años habría detectado la farsa. La forma en que ella tocaba su brazo al pasar, cómo él se aseguraba de servirle primero el café, las risitas compartidas por chistes internos que supuestamente yo no entendería. Esa primera mañana establecí las reglas de mi casa. Nada demasiado estricto, solo lo básico. Respetar los espacios comunes, avisar si llegaban tarde, mantener el orden. Ellos asintieron como estudiantes obedientes, pero yo podía ver en sus ojos esa chispa de complicidad que decía: esto es temporal, pronto estaremos solos. Lo que no sabían, lo que nunca imaginaron en sus pequeños cerebros traicioneros, es que cada segundo que pasaban bajo mi techo era un segundo más que yo documentaba, grababa y archivaba para el día del juicio final. 2 semanas, había dicho Roberto. 2 semanas de teatro, de fingir ser la tonta, de prepararles desayuno y lavarles la ropa como si fuera la sirvienta de su romance sórdido. Pero esas 2 semanas no serían su paraíso escondido, serían su tumba profesional, social y emocional. Porque mientras ellos disfrutaban de su pequeña fantasía doméstica, yo estaba construyendo el caso más sólido que un abogado de divorcio podría soñar, y cuando llegara el momento de ejecutar mi plan, cuando las piezas cayeran en su lugar, como fichas de dominó perfectamente alineadas, ellos descubrirían que habían cometido el error más grande de sus vidas patéticas: subestimar a la mujer cuyo nombre estaba en la escritura de la casa. Si alguna vez has tenido que compartir tu casa con la amante de tu esposo, disfrazada de colega necesitada, sabrás que las señales de su romance son tan sutiles como un elefante bailando flamenco en una tienda de cristalería. Desde el primer desayuno del domingo, cuando los 3 nos sentamos en MI, mesa de comedor heredada de mi bisabuela, supe que algo apestaba peor que pescado podrido bajo el sol del Caribe en pleno agosto. Pero no era el desayuno lo que olía mal, era la actuación patética de 2 adultos que creían estar protagonizando una película de espionaje, cuando en realidad parecían actores de teatro comunitario en su peor día. La primera señal llegó cuando serví los huevos revueltos. Roberto, mi querido esposo de 11 años, le pasó el salero a Sofía antes de que ella siquiera lo pidiera. Pequeño detalle, dirás tú, pero espera, porque la cosa se pone mejor. Ella sonrió con esa sonrisa que decía: «Gracias por conocer mis preferencias tan íntimamente», y él le devolvió una mirada que prácticamente gritaba: «De nada, mi amor. Conozco cada detalle de tu existencia». Mientras tanto, yo, la esposa oficial y propietaria legal de la vivienda, tuve que pedir la mantequilla 3 veces antes de que alguien me prestara atención. Durante ese primer desayuno, conté exactamente 17 intercambios de miradas. 17 veces, en 45 minutos, donde sus ojos se encontraron con esa complicidad nauseabunda de amantes que creen ser invisibles. Había miradas de «soy tan afortunado de tenerte aquí», miradas de «esto es tan emocionante y peligroso», y mi favorita personal, la mirada de «ella es tan tonta que no nota nada». Esa última casi me hizo escupir mi café, no por shock, sino porque la ironía era tan deliciosa que merecía ser saboreada lentamente. Pero las miradas eran solo el aperitivo en este banquete de señales obvias. Llegaron las risitas privadas, esos sonidos que las parejas hacen cuando comparten chistes internos que supuestamente nadie más entiende. Roberto mencionó algo sobre un archivo del trabajo, algo completamente mundano sobre reportes trimestrales, y Sofía soltó una carcajada que duró exactamente 7 segundos. 7 segundos de risa por un comentario sobre hojas de cálculo. O bien, los reportes trimestrales se habían vuelto el pináculo de la comedia moderna, o había un chiste interno que involucraba probablemente su último encuentro romántico en la oficina. Luego estaban las desapariciones simultáneas. Oh, las desapariciones simultáneas. Ese clásico de los infieles amateur que creen haber inventado la pólvora. El primer día, ambos necesitaron ir al baño al mismo tiempo. Roberto se levantó primero, murmurando algo sobre necesitar el baño de arriba, porque el de abajo supuestamente tenía un problema con el agua. 3 minutos después, Sofía también se disculpó, diciendo que había olvidado su teléfono en la habitación de invitados. La habitación de invitados que, casualmente, estaba en el mismo pasillo que el baño de arriba.
Qué coincidencia más extraordinaria, pensé, mientras contaba mentalmente los minutos que tardaron en regresar. 14, para ser exactos. Pero aquí está la parte que realmente me convenció de que había ganado la lotería de la estupidez matrimonial. En lugar de enfurecerme, en lugar de subir esas escaleras y confrontarlos como una esposa traicionada de telenovela de las 3 de la tarde, me quedé sentada en mi sofá. Tranquila como un lago en invierno, fría como el acero en la madrugada, porque en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la esposa histérica que grita y llora, iba a ser la detective silenciosa que documenta, archiva y construye un caso tan sólido que hasta el abogado más incompetente podría ganar con él. Esa misma tarde, mientras ellos disfrutaban de una película en la sala, pensando que yo estaba ocupada en la cocina preparando la cena, hice mi primera compra crucial. Desde mi teléfono móvil, ordené cámaras de seguridad discretas con visión nocturna, grabación de audio y almacenamiento en la nube. Las cámaras llegarían en 2 días con entrega prioritaria. También contraté un servicio de recuperación de mensajes eliminados para el teléfono de Roberto, porque sospechaba que su smartphone contenía más evidencia que la escena del crimen en una película de detectives. El lunes por la mañana, cuando ambos se fueron al trabajo en el mismo auto, porque supuestamente era más ecológico y económico compartir transporte, instalé la primera fase de mi operación. Coloqué una cámara diminuta en la sala de estar, otra en el comedor y una tercera en el pasillo que daba a las habitaciones. La cuarta la guardé para la cocina, porque tenía la sospecha de que muchas de sus conversaciones privadas ocurrirían allí mientras fingían ayudarme a preparar la cena. Pero las cámaras eran solo el principio. También comencé un diario digital encriptado, donde documentaba cada interacción sospechosa con fecha, hora y descripción detallada. Primera entrada del lunes. 8:30 de la mañana, Roberto le prestó su suéter favorito a Sofía, porque ella tenía frío. Ese suéter que yo le había regalado en nuestro aniversario número 9. Segunda entrada. 12:45 del mediodía. Recibí mensaje de Roberto diciendo que almorzaría en la oficina por exceso de trabajo. Tercera entrada. 1:15 de la tarde. Vi foto en redes sociales de la recepcionista de su empresa mostrando la oficina vacía, porque todos habían salido a Astur a almorzar, al restaurante italiano de la esquina. Cada mentira, cada gesto, cada mirada compartida se convirtió en una línea más en mi expediente. Y lo más hermoso de todo era que ellos no tenían ni la más mínima idea. Roberto llegaba a casa pensando que me había engañado perfectamente con sus excusas sobre reuniones tardías. Sofía se paseaba por mi casa como si fuera la dueña, reorganizando cojines y sugiriendo cambios en la decoración. Mientras tanto, yo sonreía, asentía, preparaba café y archivaba mentalmente cada transgresión en la carpeta mental titulada Evidencias para el día del juicio final. La noche del martes capturé oro puro. A las 11:43, mis cámaras grabaron a Roberto saliendo de su habitación y caminando de puntillas hacia la habitación de invitados. Permaneció allí durante 38 minutos. Cuando regresó a nuestra cama matrimonial, yo estaba profundamente dormida, o al menos eso creía él. En realidad, yo estaba despierta, escuchando cada crujido del piso de madera, calculando cuántos años de pensión compensatoria me correspondían por cada minuto de su traición. Así transcurrió la primera semana, ellos creyendo que habían encontrado el paraíso secreto, yo construyendo el caso que los enterraría. Cada día me levantaba más temprano para revisar las grabaciones nocturnas. Cada noche me acostaba más tarde para actualizar mi documentación. Mi computadora portátil se convirtió en mi mejor amiga, mi almacenamiento en la nube en mi cómplice más leal. Y mientras ellos planeaban probablemente su futuro juntos, yo planeaba su destrucción con la precisión de un cirujano y la frialdad de un témpano ártico. Déjame contarte algo sobre la actuación que ninguna escuela de teatro te enseñará. Cómo interpretar a la esposa ingenua mientras tu cerebro trabaja como una computadora criminal, documentando cada segundo de traición. Durante 14 días completos, me convertí en la versión más patética y servicial de mí misma que jamás hubiera imaginado. Preparaba desayunos elaborados con panqueques esponjosos y jugo de naranja recién exprimido. Lavaba la ropa de ambos
incluyendo esa blusa roja de Sofía que olía sospechosamente al perfume de Roberto. Sonreía como idiota, mientras ellos intercambiaban miradas que prácticamente gritaban: «No puedo esperar a que esta tonta se vaya para besarte». La primera semana completa fue un festival de recolección de evidencias que haría llorar de alegría al detective privado más experimentado. Mis cámaras ocultas trabajaban 24 horas al día, 7 días a la semana, capturando cada momento de su romance sórdido. El miércoles a las 2:27 de la madrugada, grabé a Roberto entrando a la habitación de invitados y no saliendo hasta las 1:40. El jueves por la tarde, mientras yo supuestamente hacía las compras del supermercado, regresé 30 minutos antes y los encontré en mi sofá, compartiendo una botella de vino que yo había guardado para una ocasión especial. Pero las grabaciones de video eran solo una parte de mi arsenal. También había logrado acceder al teléfono de Roberto usando una aplicación de monitoreo que instalé cuando él estaba en la ducha. Los mensajes que descubrí eran una obra maestra de la estupidez y el descaro. «Mi amor, solo faltan unos días más y podremos estar juntos sin escondernos», decía uno de los mensajes de Sofía. La respuesta de Roberto era aún mejor. «Ya hablé con mi abogado. El divorcio será rápido y ella se quedará con nada porque la casa está hecha a mi nombre». Oh, Roberto, Roberto, querido Roberto equivocado y patéticamente mal informado. Aquí está la parte que me provocaba una risa interna tan fuerte que tenía que morderme la lengua para no estallar. Roberto creía que la casa estaba a su nombre. Había vivido aquí durante 11 años, pero jamás se molestó en revisar la escritura. Esta casa, con sus 3 habitaciones, 2 baños, jardín trasero y todas las reformas que yo había pagado con mi herencia, estaba completamente a mi nombre. Mi abuela me la había dejado 7 años atrás, 2 años antes de que Roberto perdiera su trabajo anterior y yo lo mantuviera durante 8 meses con mis ahorros. La ironía era tan perfecta que casi podía saborearla como un vino añejo. Durante esos 14 días también documenté los gastos. Cada comida que preparaba, cada producto de limpieza que usaba, cada cuenta de servicios que pagaba. Creé una hoja de cálculo detallada que mostraba cómo ellos consumían mis recursos mientras planeaban mi supuesta ruina. Roberto usaba mi streaming de películas para ver románticas con Sofía. Ella usaba mi secadora de pelo profesional cada mañana. Ambos vaciaban mi refrigerador como si fuera un buffet gratuito en un crucero de lujo. Y yo anotaba cada peso, cada centavo, cada maldito detalle. La segunda semana intensifiqué mi actuación a niveles Oscar. Comencé a hacer comentarios sobre lo cansada que estaba, lo difícil que era mantener la casa, lo mucho que apreciaba que Roberto tuviera una secretaria tan dedicada en el trabajo. Cada comentario era una carnada, y ellos mordían el anzuelo con la avidez de peces hambrientos. Roberto se volvió más descuidado, más confiado. Una noche, incluso sugirió que Sofía se quedara un par de semanas más porque había tenido problemas para encontrar apartamento. «Por supuesto, querido», dije con mi mejor sonrisa de esposa tonta. «Lo que sea para ayudar a tu colega». Pero mientras mi boca pronunciaba palabras de apoyo incondicional, mis manos estaban ocupadas en tareas mucho más productivas. Contacté a Daniela Romero, la abogada de divorcios más despiadada de la ciudad, conocida por dejar a los esposos infieles sin ni siquiera la camisa que llevaban puesta. Le envié copias de todas mis grabaciones, capturas de pantalla de los mensajes, registros de gastos y, por supuesto, la escritura de la casa que demostraba mi propiedad absoluta. Su respuesta llegó en menos de 24 horas. «Este es el caso más sólido que he visto en 15 años de carrera. Vamos a destruirlos legalmente». También preparé copias de seguridad de toda la evidencia. Almacenamiento en la nube, disco duro externo guardado en la caja de seguridad del banco. Copias enviadas por correo electrónico a mi hermana, que vivía en otra ciudad. No iba a arriesgarme a que un error técnico arruinara meses de trabajo detectivesco. Cada video, cada foto, cada mensaje estaba respaldado 3 veces. Era paranoica, sí, pero era una paranoica con un caso de divorcio blindado como tanque militar. El domingo de la segunda semana, día 13 de mi actuación magistral, ocurrió algo que casi me hace romper el personaje. Estábamos los 3 cenando en el comedor, cuando Sofía, con el descaro de alguien que cree haber ganado ya la batalla, sugirió que cambiáramos la decoración de la sala. «Las cortinas son muy anticuadas»,
dijo con esa voz dulce que ocultaba veneno puro. «Deberíamos poner algo más moderno, más juvenil». Roberto asintió entusiasmado, como un perro obediente recibiendo aprobación de su nueva ama. Yo sonreí y dije que lo pensaría, mientras mentalmente agregaba ese comentario a la carpeta titulada «Pruebas de que esta aprovechada creía que ya era la dueña». La noche del día 14, mi última noche fingiendo ser la tonta del pueblo, me senté en mi cama matrimonial y revisé toda la evidencia acumulada. Tenía 52 horas de video, 238 mensajes de texto, registros de gastos por valor de $3.500 y declaraciones documentadas de ambos sobre sus planes futuros juntos. Tenía todo lo necesario para no solo divorciarse de Roberto, sino para asegurarme de que ambos recordaran para siempre el costo de subestimar a la mujer cuyo nombre estaba en la escritura. Esa noche dormí profundamente por primera vez en 2 semanas. No por paz mental, sino porque sabía que al día siguiente comenzaría la fase 2 de mi plan, la ejecución. Mañana cambiaría las cerraduras, contactaría a la policía y les mostraría a estos 2 parásitos que la casa siempre gana cuando la propietaria legal decide jugar en serio. Mientras ellos roncaban en habitaciones separadas, soñando con su futuro juntos, yo soñaba con sus caras cuando descubrieran que su futuro incluía la calle, abogados caros y una lección de humildad que jamás olvidarían. Hay un momento en toda operación de venganza donde dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto de destinos. Ese momento llegó para mí el lunes por la mañana de la 3ª semana, cuando me senté frente a Daniela Romero en su oficina de abogados que olía a cuero caro y justicia con precio premium. Daniela tenía 53 años, cabello gris platinado perfectamente cortado, y una reputación de dejar a los esposos infieles más pobres que ratones de iglesia. Había revisado mi expediente durante el fin de semana, y su sonrisa cuando me saludó era la de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. «Comencemos por lo más jugoso», dijo Daniela mientras abría una carpeta gruesa con documentos legales que prometían ser mi salvación. «La casa está completamente a tu nombre, heredada de tu abuela María Fernández Reyes hace 7 años, mediante testamento notariado e inscrito en el registro de la propiedad. Roberto no tiene ningún derecho sobre ella, ni siquiera como cónyuge, porque la herencia fue anterior al matrimonio y nunca se incorporó a bienes gananciales». Escuchar esas palabras fue como tomar el café más delicioso del universo después de 2 semanas de agua sucia. Pero la casa era solo el principio de mi arsenal legal. Daniela explicó que las grabaciones que yo había recopilado eran completamente admisibles en corte, porque fueron realizadas en MI propiedad privada. Cada video de ellos besándose en mi sala, cada mensaje de texto planeando mi supuesta ruina, cada gasto documentado de MI dinero, todo era evidencia sólida como roca de granito. Además, Roberto había cometido el error fatal de mentirle a su propia abogada, diciéndole que la casa era suya cuando claramente no lo era. Eso, querida mía, es fraude procesal y puede costarle caro ante el colegio de abogados, comentó Daniela con ese brillo en los ojos de quien sabe que tiene el caso ganado antes de entrar a la sala. También discutimos la cuestión de Sofía. Aunque técnicamente ella no era parte del matrimonio, su presencia en la casa bajo falsos pretextos constituía lo que Daniela llamaba invasión maliciosa de domicilio por engaño. Podía emitirse una orden de restricción temporal contra ambos, prohibiéndoles acercarse a la propiedad bajo pena de arresto inmediato. La sonrisa que se dibujó en mi rostro cuando escuché eso probablemente asustó a la secretaria que pasaba por el pasillo. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que tenía ases en la manga y una escalera real de respaldo. El plan que diseñamos esa mañana era tan hermoso que merecía estar enmarcado en un museo de venganzas bien ejecutadas. Fase 1. Cambiar las cerraduras de la casa el martes mientras ellos estaban en el trabajo. Fase 2. Empacar todas las pertenencias de ambos en cajas de cartón baratas y colocarlas en la entrada. Fase 3. Entregar personalmente los papeles de divorcio junto con la orden de restricción temporal emitida por el juez. Fase. Tener una patrulla policial en espera para ejecutar la orden si intentaban entrar por la fuerza. Cada fase estaba cronometrada con precisión militar, cada detalle considerado, cada posible objeción anticipada
y neutralizada. Pero aquí viene la parte que aún hoy me provoca una risa profunda y satisfactoria. Mientras yo estaba en la oficina de Daniela, planificando su destrucción legal, Roberto me envió un mensaje de texto. Cariño, Sofía y yo trabajaremos hasta tarde hoy. Cenaremos algo rápido en la oficina. No me esperes despierta. La audacia, el descaro, la estupidez monumental de ese hombre me dejaban sin palabras. Estaba literalmente escribiéndome desde el teléfono que yo estaba monitoreando, planeando una cena romántica con su amante, mientras yo firmaba documentos que lo dejarían sin techo sobre su cabeza traidora. Esa misma tarde contraté a Fernando Méndez, el cerrajero más rápido y discreto de la ciudad. Fernando era un hombre de 60 años que había cambiado cerraduras en medio de divorcios complicados durante 30 años de carrera. Cuando le expliqué mi situación, su respuesta fue simple y directa. Señora, yo llegaré mañana a las 9 de la mañana y a las 11 usted tendrá cerraduras nuevas con llaves que solo usted poseerá. Ningún drama, ninguna complicación, total discreción. Pagué su tarifa completa por adelantado, más una propina generosa por la urgencia. El lunes por la noche, mi última noche compartiendo casa con los traidores, ocurrió algo que todavía me provoca una mezcla de rabia y risa histérica. Roberto y Sofía se sentaron en mi sala de estar y comenzaron a planear en voz alta su fin de semana romántico. «Podríamos ir a ese hotel en la playa que tanto te gusta», sugirió él con voz melosa. «O mejor aún, quedarnos aquí y tener la casa para nosotros», respondió ella con un guiño que me provocó náuseas. «¿La casa para ellos?», decía, como si mi propiedad heredada fuera su nido de amor personal. Esa noche, mientras ellos dormían en habitaciones separadas, fingiendo mantener las apariencias, yo terminé los preparativos finales. Revisé la lista de contactos que necesitaría llamar. El cerrajero a las 9, la compañía de mudanzas express a las 9:30 para las cajas, el oficial de policía a las 5 de la tarde para estar presente cuando ellos regresaran. También preparé un discurso mental, palabras cuidadosamente elegidas que les dejaría claros sus próximos pasos. Salir de mi propiedad y no regresar jamás. Daniela me había dado una carpeta marrón con todos los documentos necesarios. Dentro estaban los papeles de divorcio, la orden de restricción temporal, firmada por el juez Martínez, copias certificadas de la escritura de la casa y un documento detallando todos los gastos que ellos habían generado durante su estadía. $3.500 en comida, servicios y productos que yo había pagado mientras ellos planeaban robarme mi vida. Cada centavo documentado, cada recibo guardado, cada cargo de tarjeta de crédito impreso y resaltado. La ironía más deliciosa de toda esta situación era que Roberto genuinamente creía que me estaba engañando. Creía que yo era tan tonta, tan ciega, tan patéticamente ingenua que no había notado nada. Mientras él planeaba divorciarse y quedarse con una casa que nunca fue suya, yo estaba construyendo un caso legal que no solo le daría el divorcio, sino que lo dejaría pagando pensión compensatoria, cubriendo todos los gastos legales y alejado de mi propiedad con orden judicial. Si la venganza fuera un arte, yo estaba pintando la Capilla Sixtina de la justicia matrimonial. El martes amaneció con un cielo azul tan perfecto que parecía diseñado específicamente para el día más glorioso de mi vida, post-traición. Mientras Roberto y Sofía se preparaban para ir al trabajo, yo preparaba el café con una calma que habría impresionado a un monje budista en meditación profunda. Los observé desayunar juntos, intercambiar esas miradas asquerosas de buenos días, mi amor disfrazadas de cortesía profesional, y salir de mi casa en el mismo auto a las 8:15 de la mañana. En cuanto el sonido del motor se desvaneció en la distancia, comencé la operación más satisfactoria de mi existencia. Fernando el cerrajero llegó puntual como reloj suizo a las 9 en punto. Era un hombre robusto, con manos expertas, que habían cambiado cerraduras en cientos de situaciones similares. Mientras trabajaba en la puerta principal, me contó anécdotas de otros casos que había manejado. Esposos que regresaban de viajes de negocios para encontrarse sin hogar, amantes que descubrían que nunca habían sido verdaderos residentes, excónyuges que intentaban forzar su entrada solo para ser recibidos por oficiales de policía. Cada historia me recordaba que yo no estaba sola en este club de vengadoras justas.
En exactamente 2 horas, Fernando había instalado cerraduras de seguridad de alta gama en todas las entradas, puerta principal, puerta trasera y la puerta lateral que daba al jardín. Me entregó 6 llaves nuevas, todas marcadas con etiquetas de colores para diferenciarlas. Las llaves antiguas quedaron en una bolsa plástica que Fernando me sugirió guardar como evidencia de que había cambiado legítimamente las cerraduras de M&I Propiedad. También instaló mirillas digitales en las 2 puertas principales, para que pudiera ver quién tocaba sin necesidad de abrir. La tecnología al servicio de la justicia, pensé con satisfacción. A las 11:30 llegó el equipo de la compañía de mudanzas express, 3 hombres jóvenes y eficientes que comenzaron a empacar metódicamente todas las pertenencias de Roberto y Sofía. Cada prenda de ropa, cada zapato, cada objeto personal fue colocado en cajas de cartón corrugado de la calidad más barata que pude encontrar. Nada de cajas resistentes o papel burbuja protector. Si querían dignidad en su salida, deberían haber pensado en eso antes de traicionar a la dueña de la casa. Las cajas se fueron apilando en la entrada. 17 cajas para Roberto, 9 para Sofía, todas etiquetadas con marcador negro grueso. Mientras los empleados trabajaban, yo me dediqué a una tarea particularmente satisfactoria: escribir una carta. No una carta emocional llena de lágrimas y reproches, sino un documento frío y preciso que detallaba los hechos. Roberto, esta propiedad es exclusivamente mía por herencia familiar. Sofía, tu presencia aquí fue obtenida mediante engaño. Ambos tienen prohibido el acceso a partir de hoy, según orden judicial número 3412, emitida por el juez Martínez. Cualquier intento de entrada será considerado allanamiento de morada y resultará en arresto inmediato. Adjunto encontrarán los documentos legales pertinentes y la lista detallada de gastos que deberán reembolsar. La carta fue impresa en papel membretado de la oficina de Daniela, dándole ese peso legal que hace temblar a cualquiera con 2 dedos de frente. La coloqué en un sobre manila, junto con copias de la orden de restricción, los papeles de divorcio, la escritura de la casa y el desglose completo de los $3.500 que ellos me debían. También incluí capturas de pantalla seleccionadas de sus mensajes más incriminatorios, solo para que quedara claro que yo sabía absolutamente todo. El sobre quedó sellado con cinta adhesiva roja, como un regalo envuelto para idiotas. A la 1 de la tarde, la transformación estaba completa. La casa lucía extrañamente vacía, pero infinitamente más limpia sin las pertenencias de los traidores. Todas las cajas estaban perfectamente alineadas en la entrada, formando una barricada de cartón que gritaba: «Aquí terminó su bienvenida». Coloqué el sobre manila encima de la caja más grande, asegurado con cinta adhesiva para que no pudiera perderse o ignorarse. También instalé mi teléfono en un trípode frente a la puerta, listo para grabar toda la confrontación que vendría en pocas horas. Luego, llegó la parte más deliciosa de mi preparación: enviar el mensaje. A las 2 de la tarde, cuando sabía que Roberto estaría en su reunión semanal de departamento, le envié un texto simple y directo. «Necesito que regreses a casa inmediatamente. Es urgente». No especifiqué qué tipo de urgencia, dejando que su imaginación y su culpa trabajaran juntas para crear escenarios cada vez más paranoicos. Sofía recibió un mensaje similar desde mi número, también sin detalles. Quería que llegaran juntos, quería que experimentaran la humillación simultáneamente. Quería que no hubiera manera de que uno culpara al otro sin admitir su complicidad. A las 3:30 de la tarde, llegó la oficial Patricia Morales, una mujer de 42 años, con 20 años de experiencia en la fuerza y 0 tolerancia para infieles abusivos. Le mostré toda la documentación legal, le expliqué la situación y observé cómo su expresión pasaba de profesional a genuinamente satisfecha. «He visto muchos casos como este», me dijo mientras revisaba la orden de restricción, «pero pocas mujeres tienen la frialdad y la inteligencia para documentarlo tan completamente». «Usted hizo todo bien, señora. Ahora solo queda esperar a que ellos aprendan que las acciones tienen consecuencias». Las siguientes horas fueron las más largas y emocionantes de mi vida. Me senté en mi sala, en mi sofá, bebiendo té en mi taza favorita, esperando el momento en que 2 personas que creyeron poder robarme mi vida descubrieran que habían sido atrapadas en la trampa más perfecta jamás diseñada. La oficial Morales
esperaba en su patrulla estacionada discretamente 2 casas más abajo. Fernando me había dejado su número, por si necesitaba cualquier ajuste de emergencia. Daniela estaba a solo una llamada de distancia. Todo estaba listo. El escenario estaba preparado. Solo faltaban los actores principales para que comenzara el show final. A las 5:07 de la tarde, exactamente 23 minutos después de su hora habitual de llegada, escuché el motor del auto de Roberto acercándose. Mi corazón latía no por nerviosismo, sino por anticipación pura. Activé la grabación de video en mi teléfono, verifiqué que la oficial Morales estuviera alerta y me preparé para presenciar el momento más dulce de toda esta pesadilla convertida en victoria. Ellos llegaban creyendo que enfrentarían alguna emergencia doméstica menor. Lo que no sabían es que la emergencia eran ellos mismos y que su tiempo como residentes de MI Propiedad había terminado para siempre. Si alguna vez has soñado con ver la cara de pánico absoluto de alguien que acaba de darse cuenta de que su plan perfecto era en realidad una trampa mortal, déjame decirte que la realidad supera cualquier fantasía. Roberto y Sofía salieron del auto tomados de la mano como adolescentes enamorados, esa confianza arrogante brillando en sus rostros. Caminaron hacia la entrada, conversando sobre algo trivial del trabajo, probablemente planeando qué película verían esa noche en mi sala. Pero cuando llegaron al porche y vieron las 17 cajas apiladas bloqueando la puerta, sus expresiones cambiaron tan rápido que casi pude escuchar el sonido de sus cerebros procesando la catástrofe. Roberto intentó meter su llave en la cerradura. 1 vez, 2 veces, 3 veces, cada intento más desesperado que el anterior. La llave ya no funcionaba porque la cerradura ya no era la misma. ¿Qué pasa?, murmuró con voz temblorosa, mientras giraba la manija inútilmente. Fue entonces cuando Sofía vio su nombre escrito con marcador negro en una de las cajas. Su cara se puso del color de la leche cortada. «Roberto», susurró con voz quebrada, «estas son mis cosas. Y estas son las tuyas», respondió él señalando las cajas más grandes marcadas con su nombre. El pánico se convirtió en furia cuando Roberto comenzó a golpear la puerta. «¡Abre esta maldita puerta!», gritó con una voz que nunca le había escuchado. «Esto es mi casa. ¿No puedes hacer esto?» «Oh, pero sí puedo, y lo hice», pensé desde mi posición segura detrás de la mirilla digital, grabando cada segundo de su colapso emocional. Sofía se unió al concierto de golpes y gritos, su voz subiendo 3 octavas mientras exigía explicaciones que ya estaban impresas en el sobre manila que descansaba sobre la caja más grande. Si tan solo dejaran de gritar y leyeran los documentos, pensé con ironía. Pero la racionalidad nunca fue el fuerte de los traidores atrapados. Fue entonces cuando Roberto vio el sobre, lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo su cara pasaba por todas las etapas del duelo en cuestión de segundos. Negación cuando vio la escritura de la casa a mi nombre, ira cuando leyó la orden de restricción, negociación cuando llegó a la parte de los gastos a reembolsar, depresión cuando vio las capturas de pantalla de sus propios mensajes traicioneros. Sofía leyó por encima de su hombro y su reacción fue aún más dramática. Comenzó a llorar con sollozos que probablemente se escuchaban 3 casas más allá, esos llantos teatrales de quien sabe que fue atrapada con las manos en la masa. Los vecinos comenzaron a salir. Primero fue la señora Martínez del número 23, esa chismosa profesional que nunca se perdía un drama del vecindario. Luego, los González del número 19, una pareja joven con 2 niños que observaban la escena con fascinación infantil. Incluso el señor Ramírez, el vecino ermitaño del número 15 que nunca hablaba con nadie, salió a su porche con una taza de café para disfrutar del espectáculo. Mi humillación pública estaba funcionando mejor que cualquier episodio de reality show. Roberto y Sofía no solo estaban siendo expulsados de mi casa, estaban siendo juzgados por el Tribunal de la Opinión Vecinal. Roberto intentó la táctica de la súplica. «Cariño, por favor, podemos hablar de esto como adultos», gritó hacia la puerta con voz desesperada. «Fue un error, un momento de debilidad, pero te amo». Las palabras «me amo» saliendo de su boca, mientras Sofía estaba parada literalmente a su lado, eran tan absurdas que casi rompo mi compostura. Sofía, por su parte,
intentó el enfoque de la víctima. «Yo no sabía que él estaba casado», mintió con voz llorosa. «Me engañó a mí también». La mentira era tan obvia que hasta la señora Martínez soltó un resoplido audible de incredulidad desde su porche. Cuando las súplicas no funcionaron, vinieron las amenazas. Roberto comenzó a golpear la puerta con más fuerza, gritando que hablaría con su abogado, que yo no podía hacer esto, que él tenía derechos como esposo. Cada amenaza era más hueca que la anterior, especialmente cuando Sofía le recordó en voz baja que su abogado les había dicho que la casa no era de él. Ver cómo la realidad los golpeaba con la fuerza de un tren de carga era más satisfactorio que cualquier postre gourmet que hubiera probado en mi vida. Fue en ese momento perfecto de caos máximo cuando la oficial Morales decidió hacer su entrada triunfal. Su patrulla se estacionó frente a la casa, con las luces encendidas pero sin sirena. Ese tipo de llegada que dice, estoy aquí oficialmente, pero no para ayudarlos a ustedes. Roberto y Sofía se congelaron como estatuas cuando la vieron bajarse del vehículo, con su uniforme impecable y su expresión de cero tolerancia para tonterías. «Buenas tardes», dijo la oficial con voz calmada pero autoritaria. «He sido informada de una violación de orden de restricción en progreso». La cara de Roberto cuando procesó esas palabras fue poesía visual pura. «Orden de restricción», repitió como loro confundido, «pero esta es mi casa». La oficial Morales sacó una copia de los documentos y se los mostró. Según la escritura registrada y la orden del juez Martínez, esta propiedad pertenece exclusivamente a la señora que reside adentro. Ustedes tienen prohibido el acceso y cualquier intento adicional de entrada constituye allanamiento de morada. Les sugiero recoger sus pertenencias y retirarse pacíficamente antes de que esto escale a cargos criminales. Sofía intentó argumentar, su voz subiendo hasta convertirse en un chillido histérico sobre injusticia y derechos humanos. La oficial Morales la interrumpió con la paciencia de alguien que había escuchado ese discurso 1000 veces antes. «Señorita, usted obtuvo acceso a esta propiedad mediante engaño, representándose falsamente como colega necesitada cuando en realidad era la amante del inquilino ilegal. Eso se llama fraude. Le sugiero que recoja sus 9 cajas y se retire antes de que añada obstrucción a la justicia a sus problemas legales». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de una mosca pasando. Roberto hizo un último intento desesperado. «Pero mis cosas, mi ropa, necesito más tiempo para organizar». La oficial señaló las 17 cajas perfectamente apiladas. «Su exesposa fue muy generosa empacando todo por usted. Tiene 30 minutos para cargar estas cajas en su vehículo y abandonar la propiedad. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada basura abandonada y será desechada». «El reloj está corriendo, señor». Observé a través de mi mirilla digital cómo los 2 traidores comenzaban a cargar cajas torpemente en el auto, sus movimientos torpes, producto de la vergüenza y la humillación pública. Los vecinos seguían observando, algunos con disimulo desde sus ventanas, otros abiertamente desde sus porches. La señora Martínez incluso sacó su teléfono celular para grabar, probablemente para compartir con el resto del vecindario que no había podido presenciar el espectáculo en vivo. Cada caja que Roberto y Sofía cargaban era un recordatorio físico de su estupidez. Cada viaje al auto, un paseo de la vergüenza ante el tribunal vecinal. En 32 minutos, todas las cajas estaban cargadas. El auto estaba peligrosamente lleno y 2 personas que habían creído poder robarme mi vida estaban derrotadas en la acera. 6 meses después de lo que cariñosamente llamo el día de la liberación, mi vida es irreconocible de la mejor manera posible. Estoy sentada en mi sala, completamente remodelada, bebiendo café en una taza nueva, que compré para celebrar mi divorcio finalizado, observando cómo la luz del sol entra por las ventanas que ya no tienen que presenciar traiciones. La casa respira diferente ahora, como si también hubiera sido liberada de una infestación de parásitos humanos. Pinté las paredes de un azul suave que mi abuela habría amado, cambié todos los muebles que Roberto había tocado y convertí su antigua oficina en un estudio de arte donde ahora pinto los fines de semana. Pero déjame contarte lo que pasó con los protagonistas de este drama de traición y justicia. Roberto, mi querido exesposo, que creía ser el maestro del engaño, ahora
vive en un apartamento de una habitación en la zona más económica de la ciudad. Y cuando digo económica, me refiero al tipo de lugar donde los vecinos discuten a las 3 de la madrugada, y las paredes son tan delgadas que puedes escuchar los ronquidos del vecino como si durmiera en tu propia cama. El divorcio le costó exactamente lo que Daniela prometió: pensión compensatoria mensual, todos los gastos legales de ambas partes, y el reembolso de los $3.500 que gastó durante su pequeña aventura romántica bajo mi techo. Lo mejor de todo es que su carrera profesional sufrió un golpe del que probablemente nunca se recuperará completamente. Resulta que tener una aventura con tu secretaria y luego intentar robarle la casa a tu esposa no es exactamente el tipo de comportamiento que las empresas buscan en sus empleados de confianza. Fue discretamente transferido a un puesto menor, con menos responsabilidades y significativamente menos salario. Sus colegas lo evitan en el comedor corporativo, no por órdenes superiores, sino porque nadie quiere asociarse con el tipo que se convirtió en la comidilla de la oficina. La humillación profesional fue la cereza en el pastel de la justicia bien servida. Y Sofía, oh querida Sofía, ella aprendió una lección que todas las amantes eventualmente aprenden, pero nunca creen hasta que les sucede. Los hombres que engañan a sus esposas también engañan a sus amantes. 3 meses después del desalojo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era ella, sollozando virtualmente a través de palabras mal escritas, contándome que Roberto la había engañado con otra colega. La ironía era tan perfecta que tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no era mi imaginación creando justicia poética. Él replicó exactamente el mismo patrón. La nueva es más joven, aparentemente más ingenua, y según Sofía, se está quedando temporalmente en el diminuto apartamento de Roberto porque supuestamente perdió su lugar. Sofía también perdió su trabajo, no por presión mía, sino porque la empresa decidió que tener empleados involucrados en escándalos de este calibre no era bueno para su imagen corporativa. La echaron con una carta de recomendación tan genérica que básicamente decía: esta persona existió aquí sin añadir ningún detalle que pudiera ayudarla a conseguir algo mejor. Últimas noticias, según mi red de información vecinal. Está trabajando como asistente administrativa en una empresa pequeña, ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes. Cada vez que recuerdo su cara de arrogancia cuando reorganizaba mis cojines, siento una satisfacción profunda, sabiendo que el universo tiene un sentido del humor exquisito. Pero esta historia no es solo sobre la caída de ellos, es sobre mi resurgimiento. Después del divorcio, me tomé 3 meses para mí misma. Viajé a lugares que siempre quise visitar, pero Roberto consideraba aburridos. Tomé clases de cerámica, aprendí a tocar el ukulelé y me uní a un club de lectura donde conocí a personas fascinantes que nunca me traicionarían por una aventura barata. También empecé a salir con alguien nuevo, un arquitecto llamado Marcos, que conocí en una exposición de arte. Él sabe toda la historia, la respeta y, más importante, entiende que mi casa es mía y siempre lo será. La escritura de la casa sigue enmarcada en mi oficina, un recordatorio diario de por qué la preparación legal y conocer tus derechos es más poderoso que cualquier drama emocional. Daniela se convirtió en una amiga cercana y ocasionalmente tomamos café mientras ella me cuenta historias de otros casos que ha ganado. La oficial Morales también se mantiene en contacto y me ha invitado a dar charlas en eventos comunitarios sobre cómo las mujeres pueden protegerse legalmente en situaciones de divorcio. Mi historia se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia para esposos infieles y un manual de empoderamiento para esposas traicionadas. Los vecinos ahora me saludan con respeto renovado. La señora Martínez, quien grabó todo el espectáculo del desalojo, me trae galletas caseras cada viernes y me cuenta los chismes del vecindario con entusiasmo de reportera investigativa. Los González invitan a Marcos y a mí a sus asados familiares. Incluso el señor Ramírez salió de su ermitaño y ahora ocasionalmente cruza unas palabras cordiales cuando nos vemos en la calle. La comunidad entera fue testigo de cómo una mujer se negó a ser víctima y se convirtió en arquitecta de su propia justicia. La moraleja de esta historia es cristalina como agua de manantial. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, subestimes a la mujer
cuyo nombre está en la escritura de la casa. Más importante aún, nunca subestimes a una mujer que tiene la paciencia para documentar, la frialdad para planificar y el coraje para ejecutar su liberación con precisión quirúrgica. Roberto y Sofía creyeron que podían jugar conmigo, pero descubrieron demasiado tarde que yo no era una jugadora casual, era la dueña del tablero, y las reglas siempre favorecieron a la propietaria legal. Si esta historia te inspiró, si sentiste esa satisfacción deliciosa de ver cómo la justicia se sirve fría y perfecta, te invito a que te suscribas al canal Lo que guarda el corazón. Aquí compartimos más historias de personas que no se quedaron con los brazos cruzados ante la traición, que usaron su inteligencia y sus derechos legales para reclamar sus vidas. Porque al final del día, la mejor venganza no es el drama ni las lágrimas, es vivir bien en la casa que siempre fue tuya, mientras ellos aprenden que las consecuencias de sus acciones son permanentes y dolorosas. Y yo, sentada en mi sala remodelada con mi café perfecto y mi nueva vida, puedo decir con total honestidad que nunca he sido más feliz de ser la mujer que ganó, porque sabía exactamente qué cartas tenía en la mano.